Bien, en estos cursillos, pues es importante aclarar la noción de política y posteriormente la noción de política agraria. La noción de política es una noción, pues, fundada desde antiguo, es decir, es una expresión que etimológicamente aparece claramente establecida, pues, en los griegos clásicos, discutida en profundidad, por ejemplo, por Platón, es donde aparece de manera mucho más reflexiva o conceptualizada, por decirlo de forma esquemática, la noción de política y la noción de ciencia política. Es decir, la política entendida como una teoría que aspira a hablar de manera objetiva del mundo, pero también la política entendida como una práctica, como un ejercicio del día a día que pues implica una serie de mecanismos, instrumentos, legislaciones e instituciones, personas o actores que están implicados en la administración del poder. Entonces, la política se puede entender de esas dos maneras, ¿no? Como una ciencia meramente teórica, y también se puede entender como una ciencia práctica, es decir, una ciencia aplicada, una ciencia que cambia permanentemente de instrumentos, medios, incluso de objetivos, ¿no? De finalidades, en tanto que también es una ciencia práctica, ¿no? Entonces se puede entender de las dos maneras. No obstante, la forma que yo considero que debe enfocarse en este caso el tema de la política agraria es a través de una política entendida como una ciencia práctica, una ciencia militante, una ciencia que quiere o pretende, bueno, e inevitablemente hace algo sobre la realidad, ¿no? La política entendida como acción y saberes, unidos en una suerte de sistema coordinado de ideas y de acciones. Bien, entonces eso es una aclaración importante que nos toca realizar. No obstante, la política como actuación, como acción de saberes y de acciones y de saberes de manera coordinada, como ya les había dicho, existió mucho antes de los griegos, mucho antes de las reflexiones realizadas antes del siglo V, antes de Cristo. Obviamente aparecen implicadas en muchas formas de gobernar los antiguos estados o los antiguos imperios de Egipto, de la India, de China, incluso del imperio azteca o mexica y del imperio inca. Son situaciones típicas donde la política pues se practicaba, incluso se reflexionaba sobre ese asunto como un fenómeno, ¿no? Como un saber hacer, una reflexión y una acción simultáneamente. Sin embargo, pues es en el siglo V donde, especialmente en Platón, aparece una reflexión en profundidad sobre la política como una ciencia práctica, ¿no? Una reflexión sistematizada, crítica, organizada, que habla más o menos de sus finalidades, de sus campos de trabajo, de sus utilidades para el gobernante, y sus efectos para los gobernados, ¿no? Eso es en términos generales lo que debemos advertir respecto a la política. Bien, ahora, una característica fundamental que se olvida, en mi opinión, en todo lo que tiene que ver con política agraria es lo siguiente, bueno, y en general sobre política ambiental. Y es que la política siempre ha obedecido, desde que aparece como un fenómeno, como un hecho social, siempre ha sido definida como una práctica urbana y urbanocentradora. ¿Qué quiere decir esto? Que la política en realidad obedece a una cosmovisión urbanocéntrica del mundo. Es decir, es una práctica que más o menos se instala en el centro de los intereses de aquellos que viven en las ciudades. No es un asunto que se instalen en el centro de los intereses de comunidades tribales o clánicas o comunidades apartadas de los estados o que no estén realmente interesados en la vida urbana, sino que la política especialmente se concentra como una actividad propia de la vida urbana. O sea, la política en realidad es una cosmovisión urbana del mundo, una visión del mundo que se fija como centro la ciudad y a partir de la ciudad empieza a interpretar el mundo. Por eso, quizás ustedes ya tengan la intuición de que la política respecto al campo suele
concebirse con una mirada que inferioriza o subvalora, incluso subhumaniza el campo y todos los agentes sociales que hay en el campo, y prioriza los agentes sociales o los actores sociales que viven en la ciudad. Es decir, hay una mirada más o menos automatizada de desdén o de subvaloración de los problemas o de los asuntos que tienen que ver con el campo, y en cambio hay una mirada donde predomina los privilegios o los problemas, ¿no? Prioritarios de la ciudad, ¿no? Donde se le da prioridad a los problemas urbanos en términos generales, ¿no? Y los asuntos rurales terminan volviéndose como periféricos. Es más, buena parte de los conflictos o los problemas estructurales que tiene y que ha tenido desde hace miles de años el campo, con sus campesinos allí, incluso las poblaciones indígenas que se van campesinizando, pues es sencillamente problemas derivados de una dominancia urbana incontrovertible hasta la fecha de la ciudad sobre el campo. Sobre el campo se ejerce una presión enorme, en la medida en que pues, en el campo es donde se extraen los recursos para que las ciudades puedan sobrevivir o puedan tener stock de alimentos suficientes para poder construir obras públicas o para poder ampliar la burocracia urbana, para poder fortalecer las élites urbanas, etcétera, etcétera. El campo también es el lugar de donde se extrae la mano de obra obrera que construye las ciudades. Del campo también se extraen los ejércitos que después van a defender los límites de los estados o van a participar de proyectos de expansión de imperios. Es decir, desde el campo se hace un uso instrumental completamente utilitario, desde la ciudad, perdón, se hace un uso instrumental o completamente utilitario de los habitantes del campo y del campo mismo, ¿no? Es un lugar de recursos naturales, es un lugar que se puede extraer, expoliar, toda suerte de recursos y llevar a la ciudad y ser aprovechados. Bueno, eso es en términos generales lo que hay detrás de la palabra política. Política es una cosmovisión urbanocéntrica que inferioriza o subhumaniza el campo, incluyendo allí el campesino y el indígena. Por eso es importante que ustedes tengan pues, previamente establecida esta noción de la política. Entonces, cuando hablamos de política agraria, ya ahorita cuando termine, tomas nota, bueno. Cuando hablamos de política agraria, hablamos de un gran reto, un reto que en realidad pues, cuestiona de fondo las visiones de mundo que tenemos desde hace miles de años. Y es tratar de darle pues, importancia, de darle relevancia, al menos darle la misma importancia que tiene la ciudad y los problemas urbanos a los problemas rurales. La política agraria pretende eso, hace el esfuerzo de nivelar las prioridades y poner también en el centro de los debates públicos los problemas de la pobreza rural, los problemas de la infraestructura en el campo, los problemas típicos de riego, los problemas de conectividad o los problemas relacionados con la seguridad del campesino, los problemas relacionados con la niñez del campo, los problemas de género que se presentan también, de violencia intrafamiliar, bien, etcétera, etcétera. Problemas de contaminación ambiental. Es decir, darle la prioridad que tiene la ciudad también al campo. Eso es importante y está en el centro de las iniciativas, los buenos deseos de la política agraria que pues, se viene construyendo prácticamente desde finales del siglo XIX, en medio de todos los debates que surgieron en torno a la agricultura de plantación o a la agricultura industrializada, ¿no? Y que empieza pues en realidad a finales del siglo XIX en Europa y en algunas partes de los Estados Unidos, especialmente en el norte de los Estados Unidos, cuando las plantaciones tratan de someterse a procesos de industrialización con mejoras en suelos, con mejoras en irrigaciones, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no vamos a entrar en detalle, en el sur de los Estados Unidos también hubo plantaciones de monocultivos, pero había una alta agregación de mano de obra esclava que pues obviamente se empleó
y desplazó pues durante un buen tiempo el uso de maquinaria agrícola. Bueno, aquí no vamos a entrar más en estos detalles, pero es importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, la política agraria quiere hacer eso, darle la misma relevancia, ¿no?, que se le da a la política urbana. Se ha desarrollado como ciencia y como ciencia teórica y como ciencia práctica, pero especialmente como ciencia práctica. Se ha desarrollado durante los últimos 120 años, un poco más, y hoy tenemos pues exponentes importantísimos que han logrado darnos explicaciones interesantes sobre este asunto, ¿no? A lo largo pues, del curso vamos a tratar de ver algo de Marx, lo que pensaba, lo que opinaba Karl Marx sobre el campesinado, en general sobre la economía política y la mirada que tenía la economía, la economía política y la crítica que le hacía Marx a la economía política sobre el campesinado, algo de Max Weber también sobre sus miradas unas veces desdeñosas, otras veces no, sobre el campesinado, las aproximaciones que hizo Karl Kautsky, su debate con Lenin, sus debates con otros clásicos, ¿no?, del pensamiento rural, por decirlo así. También vamos a incursionar en la obra de Chayanov, que también es muy importante, en algunos aspectos sobre sociología rural y de economía agraria que él ayudó a fundar o a teorizar. También vamos a ver algo de Chanin, pues autores que se han ocupado seriamente sobre este asunto, autores también como Wolf, que pues trabajó toda una antropología del campesinado, y también pues vamos a abordar algunos aspectos de Orlando Falsborda, el sociólogo colombiano que trabajó también el campesinado, de Antonio García Noza, un abogado y economista colombiano que también reflexionó bastante sobre la reforma agraria, bueno, y otros autores clásicos que pues ayudan a completar este paisaje, ¿no?, de autores y de reflexiones que son muy importantes para entender la política agraria. Bueno, se le escaparán otros que también son centrales en estos asuntos, pero básicamente estos son los clásicos, y en este curso pues no vamos a entrar en una mirada especializada tampoco sobre el asunto de la política agraria, sino que yo les voy a ofrecer una mirada general de estos contenidos. Bien. Eso es a grandes rasgos lo que quería comentarles. No obstante, los invito a que hagan las lecturas, ¿no?, que yo les voy a recomendar, especialmente a aquellos que se van a quedar conmigo, que en su momento les haré llegar, y los videos también. Bueno, entonces esto es a grandes rasgos. Muchas gracias, lo que quería comentarles, y vamos a escuchar un poco, ¿no?, sus opiniones u observaciones.